Muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. ¿Me podrían confirmar, por favor, que me escuchan y bien y que están viendo mi pantalla? Buenos días, Dios, ¿todo bien, profe. profe? Todo bien, ¿sí? ¿Me escuchan? No me escuchan entrecortado ni nada de eso. Se Todo escucha bien, profe. bien y se ve bien, profe. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar nuestra clase del día de hoy y yo voy a hacer un experimento con ustedes hoy. Voy a hacer toda la clase, o sea, todos los códigos que yo haga los voy a hacer así en consola, ni siquiera utilizar ventanas. Entonces estoy conectado, ni siquiera estoy conectado a la sala por las ventanas que se puede hacer a la sala de cómputo, sino que lo estoy haciendo solamente a través de consola. Esto no es para que ustedes también lo tengan que hacer, sino simplemente estoy probando y les quiero mostrar que hay muchas maneras en las que uno puede trabajar y siempre tenemos que estar adaptados a eso. Y además para mostrarles que esta es una de las formas en las que uno trabajaría en un clúster. En un clúster normalmente uno no va a tener un acceso con ventanitas y cosas porque es gastar recursos allá de las máquinas, sino que uno va a tener acceso es así por consola. Entonces también es bueno que ustedes vean que también se puede hacer y también por esas razones que a veces uno puede o uno debe saber utilizar esos editores básicos, poderosos, pero básicos también como Vim o como Emacs porque permiten hacer este tipo de cosas, ¿sí? Aquí yo no puedo abrir Clayon ni nada de eso. Entonces, es una habilidad que uno debe tener a futuro. Como les digo, ustedes editen en lo que quieran. Yo por ahora, pues lo haré así. Y es un experimento porque voy a escribir y todo lo voy a hacer desde la tablet. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, yo quiero en esta clase, como les dije a ustedes a la programación de la semana, yo lo que quiero es que sigamos ahondando en esto de las funciones. Voy a entrar a mi directorio y por favor díganme si están viendo bien esta consola, si está bien la fuente. Pues se ve bien, profe. Listo. Entonces voy a entrar a mi repositorio. De nuevo, yo hice unos cambios en otro computador, los mandé al remoto. Y cuando yo entro acá, yo no sé si estoy en la última versión. Entonces, de nuevo, si yo necesito sincronizar desde el remoto acá, si yo no debo traer cambios, ¿qué comando es el que utilizo? Git init, No, git, Gitpool. git Gitpool. clone, git pull, ¿cierto? ¿Por qué no es git init? Porque el repositorio ya existe. ¿Por qué no es git clone? Pues precisamente porque ya lo cloné antes. Entonces es un git pull simplemente. Entonces hago un git pull y voy a ver si me llegan cambios o no me llegan cambios. Bueno, tengo aquí la cosa del proxy. Ustedes no tienen que hacer nada si tuvieran cuenta en la sala, que creo que muy pocas personas la han pedido abrir y ninguna de ellas ha entrado, pero ya ustedes no tienen que hacerlo del proxy. Yo tengo que hacerlo por otras razones. Entonces yo hice una función ahí. Bueno, esto no lo tienen que hacer ustedes. Git pull, listo. Entonces mire que aquí me trajo unos archivos que yo tengo ya preparados, digamos, para basarnos en esta clase y continuar como hicimos la vez pasada. Entonces, por favor, les pido que hagan ustedes lo mismo. También tienen que entrar a como el repositorio de nuestra clase, hacer un git pull para tener los archivos o descargarlos y ponerlos en el suyo, o sea, como quieran. Recuerden que hay como dos repositorios, ¿cierto? Yo me imagino que ustedes tienen como dos repositorios. El global de la clase, donde yo coloco los ejemplos de la clase, y otro que es el de ustedes, que está en otro sitio. Entonces les voy a dar un par de minutos, o sea, 2 minutos, para que por favor hagan esa sincronización y tengan esos listos. ¿Ya sincronizaron? ¿Alguien necesita 30 segundos más? Que levante la mano o hable. Bueno, ahí levantaron la mano, entonces vamos a tener 30 segunditos más. Por favor, siempre acostumbrarnos a tener como esto, justo antes de la clase, hacer un git pull por si acaso se han hecho modificaciones. Entonces aprovecho para preguntarles, ¿alguien logró resolver el challenge, el desafío de esta semana, de esta clase? ¿Que quiera Profe, mostrarlo? Sí, yo lo sí, resolví. profe. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, vamos a ver, Carlos Felipe, ¿quieres mostrarnos? ¿Puedes mostrar la pantalla? Bueno, profe, ya la muestro. Nos muestras, por favor, qué fue lo que hiciste. Recordemos que tocaba era básicamente como hacer un programa que leyera de la consola, ¿cierto? Ajá, espere. Cuéntanos entonces cómo lo hiciste, por favor. Ya muestro. Ahí ven la pantalla. Sí, la Sí, estamos viendo. Sí, señor. bueno.
Pues yo creo que estaba muy enredado, pero pues lo intenté, lo logré. Seguro el profe me va a corregir porque hice muchas cosas. Bueno, yo revisé, fue la clase del semestre pasado para, para poder hacer esta librería que me leyera de consola, para yo poder meter digamos, los números o las variables que yo quiero leer. Entonces, bueno, pues aquí hago el intarc char asterisco argv para que me lea los valores desde la línea de comando. Con esta función atoI, yo lo que hice era convertir ese string que lee desde la consola en una variable entera que denomine x y y, una es para, digamos, el límite inferior y el límite mayor, y llamar la función primos, que es donde hago todo lo que tocaba hacer en el desafío. Bueno, entonces defino que primos va desde nmin hasta nmax. Defino una variable suma, que ahí pues voy a ir guardando la cantidad de primos que va hallando el programa, pues el computador. Eh, Declaré esta variable int y, que es como una variable ahí como flotante, para indicarle al computador aquí, para indicar al computador qué es lo que voy a hacer, o cuando sí voy a sumarle una variable suma. Eso pues se explica ahorita más adelante. Aquí dentro hago un for, que es como el contador de los números desde el límite mínimo hasta el límite máximo, que le voy a hacer. Entonces, pues para cada número que esté entre esos dos, pues le voy a ejercer algo más. Ya con ese contador o ese loop, hago otro loop que me haga, digamos, las divisiones que quiero hacer. Entonces establezco x, que va a ser el divisor de ese i que estamos haciendo, que va a ir desde 2 hasta i-1, porque pues se me complica si lo pongo desde 1 hasta i, porque me va a decir, o sea, va a ser más difícil tener esa definición de primo, porque precisamente 1 y son los divisores que quiero evitar para que me sirva el programa. Bueno, entonces en ese loop pongo que y es igual a 0, esa variable que habíamos dicho aquí arriba, pero la quiero como volver a establecer para que se vaya como reanudando. Le pongo un if, que es que si el residuo de i dividido x, que x es el divisor, es 0, entonces le doy la condición para que se salga del loop. Entonces, listo. Esto es i, entonces me voy a devolver otra vez al próximo i. Pero ¿qué pasa? Si no, o sea, si otra vez, si el residuo no es 0, quiere decir que no es divisible entre ese x que vamos, pues vamos a volver a ejecutar esta división, ¿no? Entonces, ¿cuándo se va a acabar el loop? Cuando encuentre que para todos esos x, el número y pues en ningún caso me dio eh, que el residuo era 0. Y listo, entonces se sale de este loop de la división. Cuando se sale de este loop de la división, entonces vean que el y va a ser distinto de 0, porque en ninguno pues el residuo fue 0. Entonces pues tenemos que si el residuo, o sea, si y es diferente de 0, quiere decir que nos encontraron x tales que y dividido x era residuo 0, por lo tanto es un primo, y le sumaremos 1 a la variable suma. Entonces cogemos aquí y sumamos a la variable suma. Y bueno, finalmente le digo que me imprima esa suma. Y listo, ese es el programa. Listo, muy bien. Yo la única sugerencia que tendría sería que sería útil tener una función a la que uno le envíe un número y le diga si es primo o no. Y así se te simplifica mucho tener esos dos loops, uno metido entre el otro, uno para contar y el otro, o sea, uno para ir moviéndose entre los números y el otro para verificar si el número es primo o no. Y podríamos usar esa función después en otras cosas. Si, por ejemplo, yo te digo ahora que no me los cuentes, sino que me calcules la cantidad de la suma, por ejemplo, o alguna otra propiedad de esos primos, pues esa función es primo
me serviría mucho. El resto, pues bien, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Es perfecto. Muchísimas gracias, Listo. Carlos, Felipe, por la solución, por contarnos la solución. Y hoy, de hecho, vamos a trabajar un par de problemas de este estilo. Entonces va a ser muy útil y para los que lograron el desafío, van a darse cuenta, pues, que la primera parte, que es cómo podemos leer argumentos de la línea de comando, pues va a ser muy sencilla. Entonces, muchas Profe, gracias otra vez. ¿Sí? Listo, profe, profe. yo tengo una pregunta con respecto a ese desafío. Es que yo lo hice, pero tengo como una pregunta en el código. No sé si le pueda mostrar. Pues vamos en este momento a arrancar con lo de... ¿Es sobre calcular los primos o es sobre No, leer de la línea de comandos? sí, es sobre la Eh, inicialización y convertir entonces, de... entonces déjame si quieres, hacemos esta introducción a la leída desde la línea de comandos y ahí si todavía te queda la duda, la resolvemos. Listo. Listos, entonces voy a compartir mi pantalla. Ustedes deben estar viendo la consola otra vez, ¿cierto? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe, está volviendo a la consola. Listo. Entonces, entrando ahí a la consola, pues me voy a entrar al programa, perdón, al directorio del día de hoy. Ahí tenemos varios archivos que están disponibles, como ustedes pueden ver. Y mm, primero que todo, yo quiero que hablemos sobre qué es una función. O sea, que tengamos de pronto, hagamos un recorderis de qué es lo que hace una función. Entonces, para eso, pues voy a abrir uno de estos ejemplos. Voy a abrir el que dice functions argc argv. Como estoy en consola, pues todo esto se va a abrir en consola. Vamos a ver esto qué va a pasar. Seguramente me va a pelear como raro, porque no lo tengo todo configurado. Entonces, este es mi Emacs en la consola. Miren que funciona igual que en las ventanas. Ustedes dirán, o es igual de feo o es igual de bonito. Dependerá. Pero es muy parecido a lo que hizo Carlos, ¿sí? Entonces miren que, bueno, para leer o escribir de la pantalla necesitamos IOStream, pero además necesitamos esta librería cstdelete. Un errorcito, digamos, que no es grave, pero que es un errorcito, es que él utilizó stdelete.h. Y no es necesario y de hecho no está bien en el sentido de que ese es un encabezado como viejo, como de C, y nosotros necesitamos utilizar el espacio de nombres estándar y los encabezados modernos, entonces por eso lo escribimos de esta manera, cstdelete. Voy a hacer unas anotaciones sobre este código, entonces para eso es que estoy haciendo este rollo de hacerlo todo por consola, para poder utilizar el ¿qué? El dispositivo móvil. Entonces, miren, como les decía, pues IOStream es para poder utilizar sin, cout y otras cosas, pero principalmente esas. Eso es lo que nosotros hemos utilizado. cstdelete, eso incluye muchas utilidades. Son la librería estándar como de utilidades. Podríamos ir a buscar después qué más tiene. Tiene un montón de cosas, números aleatorios, pero eso no los debemos usar y por eso no los muestro. Pero en particular en este momento tiene unas funciones que se llaman, por ejemplo, atoi, otras que se llaman, por ejemplo, atoef y cosas así. Esas funciones lo que nos permiten es transformar cualquier cosa. Este A es un any, cualquier cadena más bien, no cualquier cosa, sino cualquier cadena, cualquier conjunto de caracteres en un entero, integer. Está ahí es de integer. Y digamos, a veces uno se confunde porque uno cree que es que lo transforma en float y no. Recordemos que cuando hablamos de números flotantes, tenemos de precisión sencilla y precisión doble. Entonces, cuando hablamos de flotantes, podemos convertirlo en float, que es precisión sencilla, o en double, que es precisión doble. Este lo convierte en un flotante de precisión doble. Flotante de precisión doble. ¿Sí? O sea, que nos retorna un double. Entonces, eso es lo que hacen estas funciones ATOI, ATOF y etcétera, que necesitemos. ¿Y por qué se hace eso? Porque cuando ustedes llegan y ejecutan, ya ahorita lo vamos a discutir con más detalle, pero cuando ustedes, digamos, escriben a.out y le ponen el argumento 1, lo que se hace es que se crean dos arreglos. argv, que va a guardar, eso es como una lista, piénsenlo así, donde se va a guardar el primer argumento, que es a.out, en la primera posición. Y el resto de cosas que se escriban, vamos a ponerle aquí un 7.4, por ejemplo. El resto de cosas los va a guardar también en esa lista, pero como cadenas. ¿Sí? Los convierte en cadenas. Entonces eso es lo que hace argv. Este argv que ustedes ven acá,
Eso es lo que está haciendo. Guardar lo que yo escriba en la consola, lo guarda en ese arreglo. Y después, obviamente, yo no podría coger esto y sumarle uno o algo así, porque es una cadena. Entonces yo necesito convertirlo en un entero. Y para eso es que utilizamos estas funciones, ato y ato-f. Entonces, ese es el primer uso de esas funciones. La otra cosa es que dependiendo de lo que yo escriba, argc también va a cambiar. Argc es como un counter, nos dice cuántas cosas escribimos. Entonces, mira, aquí tenemos una, dos, tres cosas. Entonces, argc vale 3. Y nuestros índices, en nuestro arreglo, aquí siempre contamos desde cero, van a empezar en cero. Entonces, esto sería el índice cero, índice uno e índice 2. O sea que si yo, por ejemplo, quiero acceder al valor 7.4, yo tendría que escribir esto, argv de 2. Eso sería la cadena 7.4, porque ese es el índice, la cadena 7.4. Y al pasárselo a la función atof, me lo convierte en el número flotante 7.4. Entonces, esa es la utilidad de tener esas cadenas, perdón, esas funciones que nos convierten cadenas en números. Yo cometería un error, obviamente, si de pronto llego y me descacho, pero estoy programando el estilo Darks a las 2 de la mañana y entonces ya solo me abre un ojo y estoy muy cansado y casi no pienso, pero creo que es eficiente seguir ahí. Y entonces yo de pronto, digamos, no escribo 7.4, sino que le coloco 7.4 y se me va una N. Entonces mi cadena ahora tiene esa N ahí metida. Y cuando yo le haga esta transformación con el ato F, va a aparecer un error. Me va a pelear, me va a decir que no lo puede transformar. Entonces, no es cualquier cosa, o sea, él digamos que esa función no está diseñada para corregir nuestros errores, no va a decir voy a quitarle un pedacito, ni nada de eso, sino que lo que va a hacer es botar un error, ¿ok? Por ejemplo, si yo escribiera, ahora vamos a empezar a hacer ejemplos, si yo escribiera en en esa modalidad, si yo escribiera punto slash a punto out y le pongo 3,2, ¿cuánto valdría args? 2. Argc vale 2, muy bien, porque son solo dos cosas que escribí en la línea de comandos. Tengo mi argumento, mi programa y un argumento. Y pues el arreglo argv va a tener el nombre de lo que estoy ejecutando primero, la primera posición, y después la segunda posición. O sea, mire que son como unos arreglos dinámicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo lo edito, si yo escribo esto como mi línea de comandos, pero este es mi programa, el que tengo acá, ¿ustedes creen que habrá algún error? Existen, o sea, a lo que me refiero es, existe argv, miren que aquí estoy utilizando argv1 y aquí estoy utilizando argv2. ¿Existen esos dos si yo lo ejecuto de esta manera? No, ¿Cuál falta? el 2. Falta el 2, o sea, miren que aquí tenemos argv0, existe, perfecto, la posición 0, argv1 existe, pero miren que no pusimos más cosas. Entonces argv2 no existe. Y si yo estoy tratando de leerlo acá. Y al tratar de leerlo, entonces mi programa me va a dar un error raro que se llama segmentation fault. ¿A alguno de ustedes le ha salido un segmentation cuando hicieron estas pruebas? ¿A ninguno? Uy, qué programadores impresionantes. Porque a mí sí me han salido muchas veces. Eso es un error de memoria, estamos tratando de acceder. Tiene, digamos, muchas formas de producirlo. En este contexto, básicamente lo que quiere decir es que estamos tratando de acceder a una memoria que no existe, ¿sí? Eso se traduce horrible, eso lo traducen en español, y es que violación de segmento. Mejor llamémoslo segmentation fault, ¿listo? Es un error que tenemos al tratar de acceder a memoria que no existe. Estamos tratando de acceder a esta casilla, pero esta casilla no existe porque nosotros no pusimos esa información en la ejecución. Entonces, esto es lo primero que quería contarles sobre las funciones atof, atoin, por qué tenemos que incluir cstdelif y para qué nos sirve. ¿Alguna pregunta en este? ¿No? Listo. Voy a mirar el chat. Por favor, si yo no respondo el chat de pronto. Ay, no les puse el anónimo. Y ahorita se los pongo, disculpen. Entonces, vamos ahora a lo siguiente. Recuerden que lo que estamos haciendo es hablar ahorita de funciones. Entonces, simplemente quiero recordarles que una función, ¿qué es? Una función primero es un bloque de código. Por eso las funciones arrancan con
Las funciones arrancan, como ustedes pueden ver, pues con estos corchetes, ¿cierto? Estamos escribiendo un bloque de código. ¿Cómo se declara una función? Uno tiene que decir qué retorna, qué tipo de datos retorna. Aprovecho para preguntarles de una vez, si una función no retorna nada, ¿qué se escribe ahí? ¿Se deja vacío? ¿Qué creen? Se escribe void. Ajá. Resulta que ustedes no pueden dejar eso vacíos, no pueden dejarlo sin escribir nada. Si una función no retorna nada, o sea, si realmente no existe el return, ¿sí? Si no existe el return, a esto se le pondría void. ¿Listo? Eso es un tipo de datos, si lo recuerdan la vez pasada lo vimos. Entonces, por favor, si una función no retorna nada, pues se le pone void. ¿Qué funciones no retornan nada? Pues, por ejemplo, una función que imprima un mensaje a la pantalla. No debería retornar nada. Pero si es una función que calcula un promedio, pues ahí sí nos debería retornar. Pero entonces tenemos la posibilidad de que no retorne nada. Entonces, esa es una función que debería retornar void. Entonces, lo primero que tiene una función es el tipo de retorno, ¿listo? Eso es lo primero que tiene, tipo de retorno. Luego tiene un, ¿ok? En este caso se llama average. En este caso que tenemos acá, se llama average. Y después, dentro de paréntesis, le vamos a poner los argumentos. Entonces, tipo de argumento 1 y argumento 1. Tipo de argumento 2 y argumento 2. Pero la escritura. Estoy en una posición rara porque tengo que tener teclado encima y me interrumpe y no me deja poner la mano bien. Entonces uno le va escribiendo la lista. Esta lista no tiene límites. Bueno, hay un límite por el estándar, pero es un límite tan largo que ustedes nunca lo van a alcanzar, digamos, en una programación normal y razonable. Entonces ahí ustedes colocan, por ejemplo, aquí estamos diciendo que localmente queremos tener una variable de tipo double, que la vamos a llamar localmente k, y localmente vamos a tener otra variable de tipo double que se va a llamar localmente y. ¿Y a qué me refiero con eso de localmente? Me refiero a que esta k solo existe dentro de estos dos corchetes. Si yo tengo otra k por aquí en la función main, es diferente, porque está en otro alcance, está dentro de otros corchetes. Entonces, ojo que recordemos que las variables no solo se distinguen por el nombre y el tipo y ya, se distingue también por el alcance. ¿Bien? Y entonces, cuando ustedes llaman a la función, miren que por ejemplo aquí yo llamé a mi función z con average de x y y. Entonces lo que se hace es copiar el valor que tiene x. Si el valor que tiene x se le copia a esta variable k. Y el valor que tiene y se le copia a esta variable y. Ahí se llaman igual, pero no son iguales. Ya sabemos que no son iguales porque están las funciones que están declaradas aquí dentro de las variables, perdón, que están declaradas dentro de nuestra función, pertenecen solo a esa función, son locales a esa función. Entonces, por defecto se copia el valor y esto es lo que se hace por defecto, copiar el valor. Y así es que se hace una función. Entonces, ustedes básicamente lo que tienen que decir para declarar una función, si le pongo punto y coma aquí, tiene que decir el tipo de retorno, el nombre y lo que recibe. De nuevo, si no recibe nada, ¿qué deberían escribir ustedes? Si no recibe nada. Void. Tienen que escribir void. Y ojo porque también es raro, también podrían dejarlo vacío. Pero es que esto tiene otra interpretación. Esto es, digamos, de las cosas, los detalles que hace la gente, pues a uno se le olvidan, ¿no? Y se confunde en programación. En C++, si ustedes le ponen void, están diciendo esto no recibe nada, o sea, no hay ninguna manera, o sea, usted no me puede llamar mandándome argumentos. Pero si ustedes lo dejan así vacío, resulta que eso se puede interpretar en el estándar, se interpreta como que puede o no recibir nada o recibir infinitos argumentos. Se llama una función variádica, que puede recibir argumentos arbitrarios. Nosotros no vamos a entrar a eso, a hacer funciones variádicas ni nada de esas cosas raras, para lo que necesitamos aprender a programar acá. Entonces, recordemos el mantra, uno de los mantras, una de las enseñanzas del programador. ¿Un programador debería ser explícito o debería ser implícito? Explícito. Explícito, ¿cierto? Entonces, si yo no quiero recibir nada, vamos a escribir void. Vamos a ser explícitos, vamos a declarar nuestra intención. ¿Ok? ¿Alguna pregunta acá? Perdón un momento. Ay. No, señor. Listos. Bien, entonces ya hemos hablado mucha carreta. Vamos ¿a qué? A hacer un programa. A ver, no sé, voy a hacer un intento, no les prometo nada. Voy a ver si puedo compartir esto en el Meet.
No me aparece el Meet como... Si ustedes lo ven, por favor me avisan si ven a Google Meet ahí, pero no, creo que no. Logré mandarlo como al Classroom y llenar eso ahí. No, creo que le tomen la foto a la pantalla, algo así. ¿Iban a hacer una pregunta a alguien? Sí, profe, una pregunta. Digamos ahí cuando declaramos, por ejemplo, la función, ese doble paréntesis, digamos ahí en el código que usted tiene, pues double average y están los paréntesis, ¿cierto? También se podría hacer con corchetes, ¿En o no. dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En la declaración de Arriba. average? ¿Acá Ajá, arriba? sí, sí, exacto. Ah, sí, sí, sí. O sea, tú te refieres a que si podrías poner este código que está entre corchetes y lo podrías poner aquí arriba. No, 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 Sí. digamos después del average, un corchete. Es que Ah, en ese vez es de el paréntesis, problema. aquí poner Ajá, sí. corchetes. Así No, como no, uno no. puede hacer para las variables. No. Digamos que depende, no, primero que todo, no, o sea, tú podrías escribir esto, tú podrías escribir average, pero tienes que dejar los paréntesis así sea con void y luego poner los corchetes seguidos, digamos que sería una forma rara de escribirla, pero Ajá. podrías hacerlo, pero no puedes ignorar los paréntesis, es muy importante no ignorarlos, ¿por qué? Porque esto es una de las cosas necesarias para indicar que esto es una función, no una variable. Ah, listo, pero es que yo el problema que le iba a comentar, no problema, me pareció curioso, digamos cuando lo que le estaba leyendo del desafío, digamos yo también utilicé el ARB, ¿cierto? Pero yo miré en Learn CPP y ellos decían cómo convertir digamos, de ese comando a, ¿cierto? A lo que uno le ingresaba pues por comando, convertirlo en un entero. Y eso fue lo que yo hice. Pero cuando yo fui a como a inicializar esa variable, me decía que no podía hacer o sea, con paréntesis, como usted lo tiene ahí en ATO, digamos std, dos puntos, ATO y paréntesis. Eso depende, depende del encabezado que hayas puesto. Por eso les digo, digamos, si ustedes ponen stdlib.h, no pueden poner std dos puntos, dos puntos, porque eso no está estandarizado, digamos, en la forma de utilizar el espacio de nombres estándar. Yo Entonces, por utilicé, esa razón es que es importante que tú utilices no el encabezado de stdlib.h, sino stdlib, ¿sí? no, en ese caso yo utilicé fue ese string. Hay otra forma, sí, hay otra forma con las strings de Ajá. convertirlas en enteros y en flotantes, también es posible, porque tú puedes, como esto es una cadena de texto, lo que viene en argv, eso lo puedes convertir a un string y luego esa string convertirla en un entero. También se puede así. Cualquiera de las dos está bien, me parece simplemente que esta es como más corta. Sí, solo que digamos cuando yo le iba a inicializar me decía que no podía ser por paréntesis, sino que tenía que ser por corchetes. Y me pareció raro porque digamos uno lo suele hacer Ah, así, ¿cierto? es porque ahí no estás hablando de llamar a una función, sino de inicializar una variable. Y las Ah, variables, como vimos la vez pasada, se pueden inicializar también con corchetes. ok, bro. Es Dale. por eso. Ujú, listo. Gracias por la pregunta. Bueno, entonces vamos a ver entonces ahora sí qué hace este programa. Entonces este programa está declarando aquí una función llamada average, ¿cierto? Esta función average pues parece que lo único que hace es como calcular el promedio, ¿cierto? De dos números que recibe. Entonces aquí en la función main ustedes ven que estamos activando que podemos leer de la línea de comandos. Y en esta línea entonces estamos leyendo el primer argumento. Es una cadena, la convertimos en un double y se lo asignamos ese valor a x. Entonces aquí estamos declarando una variable x y esa variable x la estamos inicializando con el valor que nos retorna esta llamada función. Lo mismo estamos haciendo con la variable y, estamos inicializándolo con lo que obtenemos acá y la variable z pues está inicializando en cero. Luego, esta es la idea de llamar funciones. Estamos llamando a la función average con estos dos argumentos. Esto no quiere decir, lo repito, que x es igual a k. Estamos copiando los valores de x en esa variable local k. Y después, entonces, cuando decimos esta llamada de función, acá, tengo un pequeño delay por lo que yo estoy yendo hasta la universidad a escribir todo esto. Entonces, cuando yo hago este cálculo de la variable, llamo a la función, perdón, nuestra ejecución, el puntero de ejecución salta aquí a la función average. Y entonces él dice, listo, yo le copio los valores de x acá, le copio el valor de y a esta y, que es local, que no es igual.
Declaro internamente una variable de resultados. Esa variable de resultados solamente existe dentro de mi función double average. La inicializo en cero, luego calculo el promedio. Esto es una bobada, ¿cierto? Es un promedio normal, result, y luego retorno el resultado. Es importante que no me falte este return. Un error típico de ustedes, de todos nosotros, es que declaramos funciones que decimos va a retornar un double y nunca ponemos el return. Y entonces llegamos a unos errores en tiempo de ejecución raros. Entonces tenemos que ser consistentes. Si estamos diciendo que vamos a retornar algo, pues tenemos que retornar algo. Si result lo declaramos entero o algo así, pues eso se va a truncar, o se va a transformar, va a haber un casting a double. Entonces, pues tenemos que ser cuidadosos con que los datos coinciden, ¿cierto? Lo que retorno tiene que tener el mismo tipo de datos de lo que yo estoy diciendo que voy a retornar. Y eso es todo lo que hace esta función. Entonces, la mejor manera de ver cómo funciona, pues es compilarla y correrla. Entonces ya salí y voy a compilar. Entonces, G++, aquí es la versión 9, listo. G++, ¿cómo es que se llama? Functions, argc, argb. Ahí ya compiló. Yo no debería hacer esto aquí en el server, bueno. Y ahora lo voy a ejecutar. Y me salió segmentation fault. ¿Qué me pasó? Falta incluir los valores. Faltó los valores. Entonces voy a ponerle el valor 2.3. Otra vez me salió segmentation fault. ¿Qué pasó? Lo mismo porque se están declarando, se necesitan dos valores y solamente Ah, está vacío la última línea del string. tienes toda la razón. Entonces le pongo dos valores. ¡Pam! Ahora sí funcionó. ¿Qué pasará? ¿Qué creen ustedes si le pongo otro valor acá? ¿Qué creen? ¿Qué apuestan? Otro error. Vamos a ver. Sale lo mismo. ¿Y por qué creen que salió lo mismo? Porque nunca en el código nunca se incluyó la tercera variable. Sí, exactamente. O sea, nunca la usamos. Eso no quiere decir que no pueda existir. Nosotros usamos solamente a los dos primeros. Entonces, si yo estoy esperando que se calcule el promedio de todos estos números que estoy escribiendo, tengo que cambiar mi código, porque yo en mi código solamente estoy leyendo dos variables. ¿Está bien? Entonces, pero entonces no es error. Entonces, tienen que existir al menos las dos primeras variables. Eso es lo importante. Prueben ustedes, por favor, y me cuentan si encuentran alguna cosa rara. Para que quede claro acá esto. Entonces, acá, argc vale 1. Argb solamente tendría a punto slash a punto out y no tendría nada más. Entonces por eso tenemos un segmentation fault porque dentro de nuestro código estamos tratando de acceder. Tiene que existir, tiene que argc valer 3. Entonces estamos tratando de acceder a dos comandos. Entonces aquí todavía tenemos segmentation fault porque nos falta argb2. Esto es argb1, argb2, aquí sí funciona. Esto es argb1, bueno, argb0, argb1, argb2 y argb3. Solamente estamos usando estos dos, pero existen, entonces no hay ningún error. Esa es como la diferencia. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Voy a poner el chat. Listo, les compartí el enlace del chat wall por si quieren entonces hacer sus comentarios anónimos, por si les da pena o algo así. No pasa nada. Entonces lo voy a sacar aquí a un ladito para poderlo ver en caso de que escriban algo. A ver, aquí escribe Juan Pablo. No, Juan Pablo, sí. O sea, por ahora digamos que lo importante es entonces que quede grabada nuestra clase para que lo puedas practicar. Recuerda que en la universidad habla con bienestar. A ver, pues si el daño es permanente en tu computador o tu máquina o lo que sea, hay varias soluciones, ¿sí? Una, hables con bienestar porque ellos en algún momento pueden tener alguna donación que se está buscando ahorita en donde te puedan prestar un computador, incluso algo así. Y lo otro es, digamos, si tú tuvieras al menos un dispositivo móvil, pues, o sea, así sea una tableta vieja,
Con esa tableta te podrás conectar así como estoy haciendo yo a la sala de sistemas y allá tendrás los computadores disponibles de forma remota o utilizar Replit, ¿sí? Entonces, incluso en el celular, eso debe ser muy cansón, pero incluso en el celular tú podrías abrir Replit y trabajarlo ahí. Pues obviamente necesitarías un teclado porque escribir, digamos, pues en el celular es muy incómodo, pero podríamos pensar cómo hacer. Podríamos buscar un teclado Bluetooth para poderlo conectar con el dispositivo, ¿listo? Entonces, si quieres me mandas un correo después y miramos a ver cómo se podría hacer. ¿Listo, Juan Pablo? No solo para programación, sino pues para que puedas tener un dispositivo de trabajo si te quedaste definitivamente sin un dispositivo. ¿Listo, Juan Pablo? Me escribes entonces después. Entonces, como te digo, el celular debe ser incómodo de escribir y todo eso, pero se puede resolver conectándole un teclado. Listos. Obviamente es una solución temporal. Bueno, entonces ya vimos entonces, digamos, esto de utilizar la línea de comandos y ahora quiero que vayamos a hacer un ejercicio de una vez. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Quién quiere programar un programa más real? Yo les dije a ustedes que había una página que se llamaba Proyecto Euler donde pone problemas así como de práctica, medio asociados con números, que es muy útil. Entonces ustedes van allá, ponen proyectoeuler.net. Y en esta página, pues ustedes pueden encontrar desafíos. La idea es que abran una cuenta, la idea es que no vean las soluciones, sino que ustedes traten de resolverlo, como cuando uno hace ejercicios en física, matemáticas, en todo, ¿no? La ideal es uno tratar de hacer una de las cosas solo y luego sí ver, cuando ya no pudo, ver cómo sería la solución para aprender. Pero si uno solo ve el solucionario, no aprende nada. No está grabándose nada en la cabeza. Llega al examen y está completamente en blanco. No sabe nada y le va mal. Y por mucho que uno sea esforzado, el esfuerzo no importa si no da resultados. Tenemos tenemos tiempo finito, tenemos que hacer un uso más eficiente de nuestro tiempo. Por eso es que estudiar la noche anterior y todo ese rollo, eso no sirve para nada. Pero yo les digo una cosa, o sea, me pasa en todas las materias, cualquier cosa que dicte, siempre, digamos, algún estudiante me pregunta, venga, profe, pero ¿qué es lo importante o qué tengo que estudiar esta noche para el parcial de mañana? Yo les digo una cosa, o sea, si de verdad existiera un secreto en el que ustedes pudieran estudiar solo durante una noche, o sea, en 8 horas, todo lo de un semestre o todo lo de un corte o algo así, de verdad no dictaríamos clase. Pues estudiáramos esas 8 horas y haremos el examen y haríamos cosas más útiles dentro de ese tiempo, avanzar más, ver más temas, aprender más cosas, ¿sí o no? No existe, eso no es eficiente, eso no sirve, eso no funciona. La historia demuestra que trasnochar antes no sirve, no pasa la mayoría, eso no es una técnica eficiente y seguirá demostrándolo. Entonces no hagamos eso que no funciona. Entonces, bueno, aquí hay varios problemitas y arranquemos por el primer problema. Entonces le voy a dar clic y entonces dice, si nosotros, yo utilizo muchos de estos problemas para los exámenes, simplemente les cambio algunos parámetros o algunos enunciados o algo así. Si nosotros enumeramos todos los números naturales que están por debajo de 10 que son múltiplos de 3 y 5 obtenemos 3 5 6 y 9. Esos números, como ustedes pueden ver, son múltiplos de 3 y 5. Y la suma de estos múltiplos es 23. Ahora nos piden encuentre la suma de todos los múltiplos de 3 y 5 menores a 1000. Y miren que es 3 y 5. ¿Ustedes qué dicen? ¿1000 está incluido? No lo está. ¿Y cómo sabes que no está? Pues yo le iría por lo que dice que menores a 1000, pero pues no dice que inclusive el 1000, sino solamente menores a ese Muy número. bien. Sí, menores a ese número y también por el ejemplo que nos dan. Si ves que en el ejemplo que nos dijeron menores a 10, el 10 es múltiplo de 5 pero no está. Ellos llegan hasta 9. Entonces, esto también es importante y entonces ese menor es muy importante. No es menor igual, sino que es un menor. Entonces, la idea es que hagamos este programa y pues hagámoslo, ¿sí? Entonces vamos a hacer ese programa idealmente usando funciones para organizar. Piensen un momentico, por favor, cómo sería la estructura de este programa. Uno tiene la tendencia a sentarse una vez a programar, pero antes traten de pensar qué necesitaríamos para resolver este problema que parece ser muy sencillo. Ese problema número uno. ¿Qué necesitaremos para resolver este problema tan sencillo, aparentemente? ¿Qué funciones crearían ustedes? Y una cosa que les sirve o no mucho es pensar, si yo tuviera mi función main ya lista,
¿qué debería tener esa función main? ¿A qué funciones debería llamar para que todo sea fácil? Entonces es como partir de la solución e ir devolviéndose hacia lo que uno necesita. Este lo vamos a hacer entre todos y el siguiente problema lo van a hacer ustedes en grupos. Voy a volver a hacer esto de los breakout rooms para que trabajen en grupo sin peleas, ¿no? Entonces, para que se ayuden y volvemos después. Entonces, bueno, piénsenlo un minuto. Bueno, entonces vamos a arrancar. ¿Están viendo mi pantalla? Yo le hice ahí una partición. ¿Me confirman, por favor, que la están viendo bien? Sí, profe. Listo. Gracias. Entonces vamos a hacer este programita. ¿Y qué tal si me cuentan y me ayudan? Porque yo me confundo mucho y no sé hacer estos programas. Entonces, ¿cómo se les ocurrió? ¿Qué harían? ¿Mm? Cuéntenme. No me dejen en visto. Ya saben que pueden escribir también en el chat anónimo si quieren. Profe, pues yo pensé como en un for y luego como en dos if, que verifiquen la condición de que el módulo de 3 y el módulo de 5. Ajá, sí, eso es necesario, muy bien. ¿Y se te ocurre alguna función que podamos usar ahí? O sea, que podamos crear para que nos facilite la estructura del código. Profe, no sé, pues sería verificar, o sea, una que verifique como esos dos, pero no sé otra más. Solo que me ocurre es el for y Podríamos, el if. sí, entonces mira, digamos, podríamos hacer todo el código aquí adentro y después empezar a hacerlo por funciones. ¿Quieren? Vamos a hacerlo así, vamos a hacer lo que haríamos novatos sin utilizar funciones, vamos a hacer todo el código en una función main y luego vamos a ver cómo ese código va a cambiar y va a ser mejor y más claro si lo hacemos con funciones. ¿Listo? Entonces, miren, arranquemos. Yo me copié lo que tenía antes simplemente porque voy a empezar a generalizar mi código. ¿Se acuerdan que nosotros hemos hablado de no utilizar a lo posible como constantes mágicas en el programa, sino tratar de que nuestro programa funcione para diferentes argumentos? Entonces, aquí me están dando un ejemplo para los números menores a 10. Luego me piden que lo resuelva para menores a 1000. ¿Y qué tal que yo les pida a ustedes en un examen menores a 590? Entonces, la idea es que eso sea un parámetro, ¿cierto? De hecho, la idea sería, por ejemplo, que fuera un parámetro el mínimo y el máximo, porque yo les podría pedir a ustedes los múltiplos entre 15 y 999, por ejemplo. Esas son las variaciones que yo hago para los exámenes. Entonces podríamos poner aquí más bien un A y vamos a hacer lo que es un entero. Entonces esto es un entero y esto es un entero y nada, E in B, y vamos a leer de la línea de comandos esos límites. ¿Listos? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces digamos que A y B son los mínimos por ahora, pues obviamente el mínimo es 1 por defecto. Tenemos que poner eso y el máximo va a ser pues o 10 o 1000. Esos son nuestros casos de prueba, el 10. Bueno, entonces esto es lo primero. ¿Qué seguiría? Ya tengo mis límites. ¿Qué harían ustedes? Pues digamos que lo que tendríamos que hacer es como queremos calcular una suma, tenemos que declarar una suma y la suma siempre la empezamos en cero. Ahora, como son números enteros, pues la voy a poner como un entero. No tiene sentido perder precisión solamente por ponerlo como un flotante. De precisión doble, pero flotante. Y ahora va a ser un for, voy a declarar una variable interna al for y que va a empezar en A, inclusive, mientras, esto se va a ejecutar mientras, uy, esperen que yo no quiero que me haga eso. No sé, esto es una transformación, o sea, pilas, por favor, no tienen que escribir ese símbolo. Si ven que lo que pasa es que por alguna razón el dispositivo móvil me está transformando este carácter menor o igual en este símbolo, pero no es que ustedes tengan que escribir ese símbolo, por favor, no se van a confundir. Es menor o igual. Mientras esto sea menor o igual a quién, pues al límite máximo, más, y.
O y más, da igual en este caso, porque no estamos haciendo asignaciones, solo incremento. Abro y cierro. Y entonces, así como nos decías, tendríamos que ir calculando si esta cosa es divisor de 3 o es divisor de 5, ¿cierto? La vamos sumando. Entonces sería como if, y, ¿y cómo es que se escribe el divisor? ¿Cómo es que calculamos si un número es divisor de otro? Porcentaje. ¿Cómo? Con el porcentaje. Porcentaje, eso, el operador módulo. Porcentaje. Ay, alguien había escrito en el chat, ¿se puede definir un for dentro de una ID que me indique si múltiplos o no? Exactamente, sí, eso es lo que estamos haciendo en este momento sin usar funciones. Pero recuerden, tenemos que acostumbrarnos a usar funciones. Eso les va a facilitar la vida a futuro inmensamente, ser modularizados. Entonces aquí sería, si esto es igual a 3, esto es una condición, ¿cierto? Si igual a 3, ¿eso está bien o está mal? Debería ser a cero, ¿no? A 0. Ujú. Y si esto es módulo 5 es igual a 0, me van diciendo ustedes si ven algún error o no. Si esto se cumple, si es divisor, entonces lo que haríamos sería sumarlo, ¿cierto? Entonces suma más igual a 5. Suma más igual a 5, ¿listos? Eso es lo que tendríamos. Y al final, lo que tendríamos que imprimir, después de sumar esto, sería la suma. Háganme un favor, díganme ustedes si no ven ningún error. Yo escribo un error. Profe, una pregunta. Dime. Aquí no estaríamos diciendo como que tiene que ser múltiplo de los dos al Sí, tiempo. señora. Muy bien, ese es el No. error que escribí. ¿Y eso tiene sentido? Pues para lo que nos están pidiendo, no. No, ¿cierto? O sea, funcionaría, digamos, para el 15 o cosas así, pero estaríamos resolviendo otro problema. Aquí yo estoy pidiendo algo que sea divisor de 3 y de 5. Pero Sí, nosotros sí, sí. necesitamos es que sea divisor de 3 o de 5. Muy bien, excelente ojo de águila. Entonces, Profe, aquí otra sería, pregunta. señor, Es que no me queda claro ese suma más igual 5. Pues, como que no lo claro, cojo. ese es otro error, porque esto es I, ¿sí o no? Ah, sí, sí, eso. O sea, yo estoy programando con errores, con errores voluntarios y con errores normales. Entonces los oculto los normales y ustedes van a pensar que fue que yo lo pensé así, pero no saben cuál es, porque también les estoy metiendo errores pensados. Entonces, la idea es que ustedes sean como el compilador o como un editor que me está ayudando a verificar esos errores. Pero ojo, porque si yo pusiera esto, esto compila, ¿sí o no? Esto no tiene ningún problema, esto va a compilar. Pero que compile no quiere decir que está bien. El computador hace lo que nosotros le decimos. Y si usted le dicen cosas malas, él hace cosas malas. Entonces, ay, es que el computador no hace lo que yo quiero. Pues eso no tiene sentido. El computador hace lo que yo le estoy diciendo que haga. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. La pregunta aquí en el anónimo, la definición de la función no suele hacerse por fuera del main. Sí, pero como no hemos definido todavía funciones, todavía no estamos haciendo nada ahí adentro, ¿listo? Mira que son puras instrucciones, usuario anónimo, pero eh, son instrucciones que no están dentro de funciones, entonces no hemos hecho funciones todavía. Digamos que el for no es una función, o el if no es una función. ¿Listo? Anonymous. Bueno, entonces, ¿qué dicen? ¿Será que esto funciona? Vamos a ver. Una forma de saber si esto funciona es, pues, compilarlo, correrlo, etcétera. Entonces vamos a hacer eso. Ustedes no sé si vieron que a mí me sacó de la sesión, pero bueno, pude recuperarla rápidamente. Entonces voy a compilar g++, Euler1.cpp, compiló, pero de nuevo, ojo, eso no quiere decir que esté bien, simplemente que este programa cumple las reglas. Y ahora lo ejecuto. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué tengo que hacer? Meter los valores. Meter los valores, ¿cierto? Upa, upa. Ah, se me pasó al otro lado. Entonces tenemos que meter los valores. Algo me pasó con la conexión. Entonces, 1 a 1000.
y me dio esta suma. ¿Ustedes qué dicen? ¿Eso está bien o está mal? O sea, eso compiló. O sea, que este resultado está bien. ¿O qué dice? Profe, ¿me podría por favor dejar ver otra vez el código un momento? Claro. Se está incluyendo el 1000 en la suma, ¿no? Se está incluyendo el 1000 en la suma. Ujú. Muy bien. O sea que esto es un menor, estrictamente. Se nos había pasado otro error. ¿Será que fue a propósito? ¿O será que fue voluntario? Involuntario, más bien. Bueno, vamos a volver. Entonces nos dio 23.040, bueno, 234.168. Lo voy a volver a ejecutar. Pero me volví a dar lo mismo. O sea que eso no era un error o que hice mal. No se compiló. Ah, otro error típico, ¿cierto? Guardamos el archivo, pero no compilamos. Entonces nos quedamos con el ejecutable viejo y hacemos cambios y no nos da y no nos da y nunca hemos compilado. Estamos ejecutando el ejecutable anterior. Entonces, guardo, compilo y ejecuto. Ya cambió. 233.168. O sea, le quitamos 1000. ¿Está bien o está mal? Sí, señor. ¿Y cómo sabes que está bien? Se puede corroborar en la página de Project. Ahí. Muy bien. Se puede corroborar en la página del proyecto Euler, se puede preguntarle a Wolfram Alpha, ¿cierto? Pero algo que estamos ignorando es la primera información. Y eso es otra de las grandes características de un programador no bueno, un programador que haga las cosas, o sea, como diríamos, no es un programador excepcional, es que es lo mínimo que tiene que tener un programador y es probar. Se puede probar con el ejemplo que dieron. Exacto, eso es un caso de prueba, eso es un test case. Entonces podríamos probarlo con el ejemplo que nos dieron y dio 23 y esto nos empieza a dar confianza, porque si estamos reproduciendo, si no podemos reproducir ese valor, ¿para qué nos metemos con el número 1000? Estos son los casos de prueba, entonces uno les dice, si lo ejecuta de esta forma, le tiene que dar esto. Si no da eso, no sigamos con el resto, tenemos que obligar a que dé eso. Y no es que hagamos un if, ¿no? Que si argv2 vale 1000, then cout 23, no. O sea, eso es trampa. Yo miro los códigos, ¿listo? Para que no crean que, o sea, yo califico automáticamente todo, pero al final, de todas maneras, yo miro los códigos para ver que no estén haciendo ese tipo de trampas, ¿sí? También uno puede fácilmente hacer un pattern match dentro de todos sus códigos para buscar el número 23 en diferentes representaciones y que no estén print 23. O sea, pilas con eso, no, los códigos se revisan, ¿listo? Entonces, no, esta es otra costumbre. Ya hemos hablado muchas, ¿no? Ser explícitos, utilizar funciones. En este momento acabo de decirles lo de probar nuestros programas. ¿Qué más? ¿Qué más me falta? ¿Qué más hemos dicho? Compilar. Compilar, o sea, seguir el flujo, ¿cierto? Hacerle caso al compilador. Bueno, hay varias. Y usar también control de versiones. Bueno, entonces esto está bien. Otra cosa, ustedes también se pueden inventar casos de prueba. ¿Qué pasa si ustedes le ponen de 1 a 1? ¿Cuánto es? 0. 0. De 1 a 2. De 1 a 3. 0, porque no incluye el final, ¿cierto? De 1 a 4 debería imprimir 3. De 1 a 5, 3 todavía. De 1 a 6, el 3 más 5, 8. Todos estos casos de prueba son importantes. Y digamos que en programación, esto es algo que, a ver, la revista Nature creo que en 2018 sacó un artículo sobre precisamente la aplicación de la física computacional y cómo en este momento la mayoría de los científicos tienen que programar. Pero resulta que no tienen formación en programación. Ninguno de nosotros tiene formación en programación y esa experiencia yo les estoy enseñando sin haber visto cursos de software de los ingenieros. Creo que aquí nosotros tenemos el honor de tener una invitada que es ingeniera y ellos sí ven cursos de verdad de diseño de software y todo esto es bien serio. Nosotros aquí es todas las patadas, más o menos como aprendemos lo mínimo y ya, pero realmente no hemos visto esos cursos, entonces digamos que lo que se detecta es que hay un mínimo. No, no es necesario que ustedes se vayan a ver ingeniería de software, porque eso es para otro tipo de problemas, pero sí hay un mínimo de costumbres y de técnicas importantes a usar como control de versiones
utilizar casos de prueba, utilizar códigos modularizados, compilación automática, un montón de cosas así que no son difíciles, pero que hacen que nuestros códigos no tengan tantos errores, porque finalmente ustedes van a publicar resultados que tienen que cumplir con el método científico, tienen que ser reproducibles, tienen que en este caso computacional quiere decir que otra persona pueda ejecutar el código, le tiene que dar lo mismo, que lo podemos ejecutar en Windows, Linux y Mac, eso implica que utilicemos librería estándar, cosas de ese estilo, que nuestro código se entienda, que no es que alguien vaya a ver el código en 6 meses y no entienda nada. ¿Y saben qué? Lo más curioso es que ese alguien casi siempre son ustedes mismos. Leen un código que ustedes mismos escribieron en 6 meses y uno está perdido completamente, uno no entiende qué carajos era lo que estaba haciendo. Y entonces la minimización de esas cosas, que no se puede volver cero, pero la minimización de esos efectos de errores y todas esas cosas, pues viene teniendo buenas prácticas de programación, como las funciones, modularizar, sí, y ser explícito, no tener constantes mágicas, todo ese tipo de cosas. Entonces, por esa razón es que les hago énfasis en esto, esperando pues que minimicen los errores para que su vida sea más tranquila y no gasten poquito tiempo en debugging. Van a gastarlos, es inevitable, pero no tanto, ¿sí? No tanto. Entonces, bueno, ya creo que estamos confiados y entonces ahora sí podríamos jugar. Por ejemplo, podríamos decirle, ¿hay otro test que se les ocurra que podríamos hacer? A mí se me Si ocurre le, este. si le meto un flotante, profe, hay que. Ahí le metemos un flotante también. Bueno, vamos a hacer este y hacemos el flotante ahorita. Eso es buen test también. Entonces, eso se llama, lo del flotante que él está diciendo, eso se llama la prueba como de la sanitización de la entrada. ¿Qué pasa si la gente no escribe el número uno, sino que escribe una letra? ¿Qué pasa si escribe un flotante? O sea, un tipo diferente al que uno espera. Y eso es otro de los grandes fuentes de errores de los programas, ¿sí? La entrada de usuario. Como nosotros no estamos metidos tanto en eso y cosas así, pues no entramos mucho allá, pero eso es otro de los grandes problemas. El usuario escribe las cosas mal. Esto, por ejemplo, es muy normal, que ponga las cosas al revés, ¿sí? Entonces nuestro for lo verifica, pero ¿qué pasa si nos ponen un flotante? 1 a 6, bueno, a 6 punto no sé qué. ¿Qué creen que va a pasar ahí? Bueno, hagámoslo así. A ver, esperen, hagámoslo así, miren. De 1 a 10, ya sabemos que nos da 23. De 1 a 10.9999, ¿ustedes qué esperarían que diera ahí si esto aproximara el 10.99 a un 11? Si hubiera un rounding. ¿Qué esperarían? ¿Qué esperarían que les diera ahí? 33, ¿no? Porque se incluye el 10. Uno esperaría eso porque uno piensa, pues el computador debe ser inteligente, este número está cercano a 11, debería transformarlo. 23. Porque se acuerdan que estamos utilizando ATOI. Eso está truncando, lo está convirtiendo en un entero y los enteros no se aproximan, se truncan, borra toda la... Entonces esto es para que ustedes vean todas las posibles variaciones. Hay una pregunta de Juan Diego que dice, ¿cómo se ven esos cursos en ciencias de la computación? Me refiero a la profundidad de enfoque. Pues yo no sé, pero lo que me espero es que esos cursos sean profundos matemáticamente. Entonces te hablan de teoría de la computación y pues la gente cree que entonces va a llegar allá como a ver arquitecturas y el 64 bits y no sé qué, y les empiezan a hablar de máquinas de Turing y otras cosas. Entonces, hay que ver los sílabos de esas asignaturas, pero es porque la teoría de la computación es mucho más allá que el computador. Es algo más abstracto, tiene que ver con matemáticas discretas y es algo muy bonito y muy poderoso. O sea, uno puede demostrar, por ejemplo, qué se puede calcular y qué no se puede calcular. Y eso tiene unos impactos brutales en el desarrollo de los algoritmos como tal y, y en la predicción del impacto que va a tener la mecánica cuántica y todo este rollos, la computación cuántica, porque lo que estamos buscando es ver si hay problemas que se pueden resolver de tiempo polinomial, si podemos crear algoritmos que resuelvan problemas de tiempo exponencial en tiempo polinomial y un montón de cosas así. Entonces allá es muy abstracto, pero dependerá, seguramente hay asignaturas muy aplicadas y otras que son muy profundas y pues ahí lo único que se puede hacer es ir a mirar. ¿Listo, Juan Diego? Ir a mirar los sílabos, ir a preguntarle al profesor, ese tipo de cosas. En el chat anónimo están preguntando, profe, en C++ se puede hacer algo similar al try except de Python? Sí, se puede hacer. Se utiliza, ¿cómo es que se utiliza? Se utiliza un try también, un bloque try y un catch para agarrar la excepción, que es lo que hace el except en Python. Nosotros no lo vamos a usar mucho. Es un poco engorroso para lo que estamos haciendo, pero cuando tú tengas estos problemas, por ejemplo, de que el usuario pone cosas raras y que tú esperes que ahí pueda haber un error, lo que se utiliza es un try y un catch. Muy buena pregunta, 521-513.
Listo. Entonces ahora este código, ustedes dirían, ay, sí, qué lindo, pero no, ese código, digamos, es muy rígido respecto a lo que acabamos de hacer. Este código solamente funciona para este problema particular, pero no podemos como reutilizar cosas de ese código. Entonces voy a volverlo a abrir y ahora lo voy a modularizar en funciones. Entonces, como yo les decía, una cosa que a mí me sirve es como pensar cómo sería la función main. Entonces la función main yo esperaría, yo leo en la función main, eso sí me toca hacerlo en la función main, yo leo mis dos variables límites y yo después lo que quisiera es como llamar a una función. Esa función que se llame como print sum multiples y le mando A y B y se acabó. O sea, yo no quisiera tener nada más en mi función main, sino esta función print multiples. Entonces yo sé que esa función print multiples, pues entonces yo la debería declarar como void porque esa va a imprimir el valor, no me va a retornar nada a la función main. Se va a llamar pues obviamente print multiples, ¿cierto? Y va a recibir un entero que se haya, lo podemos poner los mismos nombres, A y B, o le podemos poner otros nombres. Recordemos que lo que se copia es el valor, no la variable, la cajita, la dirección de memoria no es la que se copia. Y la voy a implementar aquí abajo. Entonces le quito el punto y coma, la declaro aquí abajo, la declaro y la implemento. Entonces lo que va a hacer es todo esto, lo voy a pasar acá. Y los únicos cambios que yo tendría que hacer sería que esto no va de A hasta B, sino de M hasta N. Y esto sería el primer paso. Y ustedes dirían, pero pues es una bobada, es como lo mismo y estamos metiendo como más líneas. La métrica de las líneas no es la que interesa. La métrica que interesa es la claridad. Y ustedes, a ver, cuando uno ya programa cosas más grandes, lo normal es que ustedes tengan estos encabezados en un archivo y esas implementaciones en otro archivo. O sea, lo único que ustedes verían en el archivo principal es esto, ¿sí? El main. Díganme ustedes si ustedes ven esta función main, si no les queda claro la intención. No importa el código, no importa el cómo lo hace, sino la. Entonces no le queda claro que yo leo dos números y estoy imprimiendo, bueno, el nombre de pronto no ayuda mucho, pero estoy imprimiendo la suma de unos múltiplos. No sabemos de qué es ni nada de eso todavía, pero estamos imprimiendo la suma de unos múltiplos. Queda claro qué es lo que hace el programa. Si yo después quiero ver el código, pues vengo acá y ahí sí me pongo a mirar uno por uno qué es lo que hace. Y esto lo podemos parametrizar aún más, ¿no? Podríamos ponerle de múltiplos de quién. Entonces podemos mandarle como argumentos el 3 y el 5 y después podemos hacerlo con el 2 y el 4, el 7 y el 8, ¿cierto? Y podríamos hacer eso sin ningún problema al haberla vuelto una función. Entonces esta sería la primera. Otra sería, por ejemplo, hacer una función que calcule si un número es divisor de otro, pero pues es tan corta que lo único que cambiaría sería como el argumento, pero también podríamos hacer una función simplemente que nos retorne si un número es divisor de otro. Y como estamos practicando funciones, pues lo vamos a hacer. Entonces void, pero esta no me gusta porque es demasiado pequeña, ¿listo? Es demasiado pequeña y pues tampoco tiene sentido hacerla, pero por si acaso si quieren ver, entonces podríamos hacerlo is divisor. Entonces podríamos mandarle un entero a, bueno, i, j, y yo podría acá, entonces simplemente, miren que yo podría hacer varias cosas para esta función. Yo opa, podría, por ejemplo, decir, bueno, voy a declarar una variable bool, que la voy a llamar flag, y flag, opa, va a ser false. Va a suponer por defecto que no es divisor. Es una inicialización arbitraria. Luego pregunto, o digo, flag igual a i módulo j igual a 0, ¿cierto? Entonces aquí esta vaina se ve fea, todo está como igual, entonces utilizamos esto para asegurarnos que por presencia de operadores, pues se ejecute primero la instrucción y entonces después si nos quede asignado el valor a flag y luego retornamos flag. ¿Listo? Entonces aquí estamos verificando si este número j es divisor de i. Y entonces, por ejemplo, acá podríamos reemplazar todo esto por is divisor i, 3. Y acá hice algo que no debería. Mire, quité código viejo que funcionaba.
en vez de comentarlo y guardarlo por ahora. Y acá, is divisor y coma 5. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que esto es más claro que lo que tenemos? ¿Nos benefició en algo meter esta función tan cortica? Cuenten. Estamos escribiendo en funciones este programa y entonces hemos reemplazado la función que calcula si un número es divisor de otro por una función, esa instrucción por una función. Entonces miren, esto yo lo podría como simplificar un poco más de la siguiente manera. Está lenta mi conexión. De esta manera podría simplificarlo un poco más y de hecho incluso yo me podría ahorrar la existencia de la variable flag. Pero a lo que voy yo es lo siguiente, les he dicho que utilicen funciones, pero tampoco es hacer funciones de una sola línea. A menos que realmente utilices la instrucción en muchos sitios, no tiene sentido que hagamos también solo funciones que hagan una sola cosa muy fácil, muy evidente, muy inmediata. Tampoco es necesario hacer eso. Entonces, no llevar al extremo el mantra. ¿Sí? Nunca los extremos son buenos para ningún lado. Entonces, yo considero que pues, para mí esto está suficientemente claro así. Dependerá de cada aplicación. Entonces voy a quitar mis funciones divisor porque la verdad no le veo utilidad. A menos si en algún momento me dijeran, venga, usted también quiero que calcule los divisores, los números que son divisores de 7 o de 8, o sea, ya no es de 3 y de 5. Como ahora esto se vuelve un parámetro variable, entonces ahí sí debería volver pues esa instrucción una función a la que le pueda mandar parámetros variables. Pero por ahora como son constantes, pues ya está. Entonces, por favor, no se fijen en el número de líneas, sino fíjense en la claridad, pero tampoco exageren en que instrucciones de una sola línea, pues son funciones. Una función se utiliza es si yo voy a repetir una instrucción, así sea una sola línea, pero si la voy a repetir muchas veces. Si yo tengo un pedazo de código que se repite muchas veces, ese es un candidato para hacer una función. Y eso es lo que espero que les quede claro. ¿Alguna pregunta en este código? Después de todos esos cambios, les voy a mostrar que compila, ¿no? Y que corre apropiadamente. Entonces aquí escribí mal algo. Yo como le puse aquí estos paréntesis, aquí son dos paréntesis. Simplemente lo hice para garantizar que se hacen primero las evaluaciones lógicas y luego sí se hace el O lógico. ¿Listo? Y vamos a probar un par de casos de prueba otra vez. 1 a 10 da 23. Esa sería la respuesta. La suma es no sé cuánto. Y las otras cosas que hemos probado, ¿no? De 1 a 3 nos da 0. Y de 1 a 4 es 3. Y ahí se ve bien. Entonces es lo mismo, pero es un código más claro. Lo que importa no solamente es botar el resultado, sino que seamos claros. Entonces, bueno, como no hay preguntas, yo voy a añadir esto al repositorio. Se me comió una cosa ahí. Y les voy a enviar esto pues por si acaso. Aquí creo que me va a pedir la autenticación, sí. Bueno, yo todavía no les puedo enviar esto porque me falta autenticarme allá en GitHub y no tengo una forma sencilla de escribirlo acá. Entonces, mejor no me arriesgo. Listos. Ahora es turno de que ustedes trabajen. Entonces voy a irme al problema número 2. Ese es el problema número 2. Cada nuevo término en la serie de Fibonacci está generado añadiendo los dos términos anteriores. Empezando con 1 y 2, los primeros 10 términos serán estos. Entonces ustedes, obviamente, como yo tengo que sumar los dos términos anteriores para calcular el siguiente término, pues necesito arrancar con dos números que son 1 y 2. Considerando los términos en la serie de Fibonacci, bueno, la secuencia de Fibonacci, cuyos valores no excedan 4 millones, encuentre la suma de los que son impares. Como pueden ver, hay términos pares e impares, entonces la idea es que esta secuencia va a llegar hasta un punto en el que van a superar los 4 millones. Entonces paran ahí. Y de esos números hasta los 4 millones,
van a sumar los que sean impares. O sea, como pueden ver, es un problema que va como en capas. Entonces es muy importante que ustedes empiecen desde la capa más pequeña. La primera capa, la más fundamental, es poder calcular la secuencia de Fibonacci. Sí, una función que haga eso. Y luego que nos vaya retornando los términos o lo como sea, lo que sea. Y luego cada uno de esos términos vamos a ir evaluando si son eh, impares. Y además tenemos que ir verificando si el término de la serie Fibonacci además es menor que 4 millones. Y al final imprimir la suma de todos esos números impares de la serie Fibonacci que son menores a 4 millones. Entonces esto es lo que van a hacer ustedes en grupo y ya los voy a distribuir de mi momentico. No es difícil, pero toca pensarlo, ojalá modularizadamente, para que podamos resolver estos problemas más apropiadamente. Entonces voy a abrir los breakout rooms. Antes de eso tengo que cambiar acá. Yo no sé por qué Google no pone los breakout rooms para todo el mundo que utiliza Meet en Education. O sea, le toca uno dar un montón de vueltas. Listo. No instales cosas, me tienes que preguntar para instalar ahí. Pero ahorita tengo que mirar cuál aplicación. No instales cualquier cosa. Bueno, creo que tengo que dejar de compartir pantalla. Bueno, esto está un poco complicado. Entonces lo que hice básicamente fue, les creé los breakout rooms, únanse en donde quieran, en el que quieran. Ojalá pues no todos se unan en el mismo, ¿sí? Únanse en el que quieran, vayan y empiecen a trabajar, a hacer este problema. Les voy a dar 10 minutos para que lo trabajen en grupo y luego volvemos acá y discutimos esas soluciones. Bueno, entonces únanse en los que quieran, por favor, porque esto no lo pude hacer así aleatoriamente. Entonces, tranquilos, escojan al azar entre esos 7 y empiecen a trabajar, por favor. Ojalá, o sea, la idea es que discutan entre ustedes. Discutir es compartir conocimiento, aprender y todo, no pelear. Entonces arranca. Bueno, vamos a volver, ¿listo? Estamos en el principal ya. Vamos a volver al principal. Hola, vamos a volver al salón principal. Entonces, ¿qué, chicos? ¿Me confirman que me están escuchando en el salón principal? Sí, profe, se escucha. Listo. Entonces, ya volvimos, pues, voy a compartir mi pantalla y gracias a lo que ustedes trabajaron, yo creo que me van a poder ayudar a hacer este programa más fácil. Yo obviamente lo estoy empezando a hacer y voy a cometer algunos errores para que usted me vaya corrigiendo. Entonces, la idea es la siguiente. Confírmeme por favor que pueden ver mi pantalla. Se ve bien, profe. Listos. Esperen un momentico para ver el chat. Ah, acá me preguntaron hace un rato, ¿no? Que cuál era el ejercicio. Sí, era ese. Entonces, aquí yo lo que hice fue pensar que iba a tener simplemente una función main muy sencilla. Va a leer un límite, es el límite máximo de cuánto es el máximo valor del término de la serie Fibonacci que va a considerar, y llama a una función que suma los números pares de la serie Fibonacci y le envío ese límite. Entonces mi función se va a llamar así. Entonces miren que la función main de nuevo es muy sencilla. Estoy delegando los cálculos a mi otra función en Fibonacci. Entonces en Fibonacci estoy declarando primero dos enteros, n1 y n2, que son los dos primeros términos. Digamos que ese nombre no es muy bueno ahora que lo pienso. Podríamos llamarlo como NA y NB, más bien, porque pues el 1 y el 2 no tiene sentido después de que salgamos de esos valores, NA y NB. Y luego declaro un término, pues que es la suma, el que sigue, que es la suma de estos dos. Entonces después hago un while, y ese while es mientras mi término sea menor o igual al máximo que me están enviando. Entonces mientras esto suceda, pues yo lo voy a ir imprimiendo. Miren que no he hecho nada más. Aquí simplemente estoy verificando si estoy generando bien o no estoy generando bien mi serie de Fibonacci. Entonces, ¿qué dicen? ¿Está bien hasta este momento? O sea, ¿este código estaría bien para imprimir la serie de Fibonacci o le falta algo? ¿O está bien? Ojo, no estoy haciendo todo el problema. Por ahora solamente estoy concentrado en reproducir la serie Fibonacci. ¿Qué dicen? ¿Alguien tiene alguna observación?
Profe, es que no sé si están, o sea, si NA y NB se están aumentando ellos o está sumando solo como uno, dos, no sé si sería. Ajá, eso es un error. No estoy cambiando NA y NB. ¿Y el término está cambiando en algún momento? Dentro del while, dentro de la estructura de repetición. No, también va a imprimir term, No, ajá, y ya. y va a imprimir para siempre, ¿sí o no? Si yo compilo eso y le digo que me máximo hasta 10, miren que se me llena la pantalla de puros 3 porque yo no estoy cambiando a term. Entonces no estoy haciendo que se llegue a la condición de finalización de mi bucle. Control C para matar eso. Entonces, ojo, imprimo mi término, pero ahora tengo que actualizar las cosas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que actualizar? Lo primero es, digamos que NA va a ser el más viejo y NB va a ser el más nuevo. Entonces, ahora lo que yo tendría que decir es NA, le voy a copiar el valor de NB, ¿cierto? Y ahora, perdón, al revés, a NB, sí, ese es el más viejo, lo siento. NA se vuelve más viejo y NB se me vuelve el término. Y entonces ahora mi término va a volver a ser NA más NB. ¿Qué dice? Vamos a verlo. Voy a compilar y voy a ejecutarlo. Y ahora me botó 1, 2, 3, 5, 8. 1, 2, 3, 5, 8, sí, se ve bien. Se ve bien porque el siguiente era 13, entonces se salió. Lo único que me faltaría sería es como imprimir acá un carácter de nueva línea para que no me dañe mi línea de comandos. Simplemente es eso. Entonces, parece que ya está bien. Vamos a probarlo con más cosas. Voy a compilarlo porque acabé de cambiarlo. Y lo voy a poner hasta 20, a ver. Entonces me sale 1, 2, 3, 5, 8, 13. Sí, el siguiente era 21. Entonces pongámosle hasta 21. Ahora sí lo incluye. Pongámosle hasta 29. Va hasta 21. Pongámosle hasta 30, hasta 40. A ver. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Bueno, parece que sí está bien, ¿cierto? Ahora vamos a seguir haciendo lo que sigue, o sea, los detalles de este programa. Lo fundamental era la serie Fibonacci. Ahora ya tenemos dos de las tres cosas. La primera era la serie Fibonacci, la segunda era que fuera hasta un término máximo, pero la tercera es que tenemos que seleccionar los números, ¿qué? Impares, ¿cierto? Y sumarlos. Entonces tenemos que declarar una suma. Vamos a ponerla aquí al inicio. Int suma igual a 0.0. Y ustedes la inicializarían ahí, o sea, miren que siempre estamos entrando desde el tercer término, ¿cierto? Entonces, como uno es impar, yo la empezaría más bien en 1, perdón, no en 1.0, sino en 1, para tener en cuenta este primer término, y la iría actualizando aquí adentro. Entonces, ¿dónde la debería actualizar? La debería actualizar acá. Si la actualizo aquí abajo, me estoy olvidando del primer término. La tengo que actualizar aquí arriba. Entonces, suma más igual a term. O sea, si entré al bucle, le voy a sumar este término. Luego se imprime el término. Luego se hace el intercambio, se calcula el nuevo término y se verifica que cumple la condición. Por eso es que yo estoy sumando acá al principio y no al final. Porque aquí al final, este nuevo término no se ha confirmado que cumpla la condición. Eso es como la idea. Entonces tenemos esto hasta acá y vamos a imprimir la suma. Y vamos a ver cómo nos va. Hay que compilar. Compiló, no quiere decir que esté bien. Y vamos a ejecutar, pero vamos a hacerlo hasta 10. Entonces la suma dio 30. ¿Será que sí está bien? Vamos a ver. Hasta 10, hasta 19, perdón, hasta 19. Eh, ¿Qué dicen? ¿Está bien? ¿Está mal? Si estoy sumando. Eran los pares, ¿cierto? Yo dije que los impares, sí, eran los pares, muy bien. Entonces yo no estoy sumando los términos pares, estoy haciendo otra cosa. Entonces tengo que volver a mi código. Entonces suma no empieza en 1, sino que empieza en 2, porque ese es el primer término par. Y acá esta suma la tengo que hacer if este término módulo 2 es par
yo sí hago la suma. ¿Está bien? Entonces, ahí sí sumo. Y ahora me dio 10. Entonces, si es verdad, revisemos en esa serie de Fibonacci cuáles son los términos pares, el 2 y el 8. Y la suma me dio 10. Parece que sí. Hagámoslo hasta 50. A ver, los términos pares son 2 y 8, que da 10, y el 34. Entonces daría 44. Entonces, listo. Terminamos. Y ahora lo bueno es que, como ustedes pueden ver, yo ya puedo resolver este problema sin problema. Pero pilas, como yo estoy imprimiendo la serie de Fibonacci, me van a salir pues 4 millones de términos. Entonces, idealmente, digamos aquí que ya sabemos que esto funciona, pues podemos quitar estas impresiones de la serie de Fibonacci que las estábamos usando simplemente para ver si lo estábamos haciendo bien, ¿sí? Y que solamente nos imprima la suma. Entonces las comenté, no las quité, las comenté. Voy a compilar, voy a volver a correr, ahí está. Y ahora sí le vamos a poner 4 millones. ¿Y cómo sabemos que eso está bien? ¿Alguno de ustedes terminó y le dio? A mí, profe. Y si nos dio lo mismo, yo cometí algún error. A mí me dio la misma, esa misma número, 46, 13, 7, 32. Perfecto, entonces los dos estamos bien o los dos estamos mal. Necesitamos otro voto o que alguien mire la respuesta ahí en proyecto. En el while, el term menor que nmax no sería menor o igual. Sí, es un menor o igual. Lo que pasa es que esta cosa me está, me está reemplazando el menor o igual por ese símbolo. Pero estamos, como dice que los valores no excedan 4 millones, el valor 4 millones no excede a 4 millones, es igual a 4 millones. Entonces, por esa razón estoy dejando menor o igual. ¿Listo, Anónimo? Entonces, por esa razón es que estoy dejando el menor o igual. Bueno, y entonces, como están tan callados, yo voy a escoger una persona al azar para que me cuente cuánto, o sea, cómo hicieron el programa, qué problemas tuvieron. O alguien quiere decirlo voluntariamente. Si les quedó parecido al código que hice. Aquí otras personas dicen, Profe, yo tengo una pregunta. Digamos, para términos prácticos, siempre es mejor pues hacerlo como con funciones como lo hemos hecho, ¿cierto? sí, eso es una buena Pues, práctica de programación para que tú puedas entender mejor tus códigos, lo puedas corregir en un solo sitio si tiene errores y sea más fácil de programar en general. o sea, así sea un programa sencillo, digamos como Sí, este, sí, por sí. ejemplo. Sí. Sí, sí, señor. Sí, por eso mismo, por eso ese fue el objetivo de este taller de hoy. Mostrarles que así sean programas sencillos que caben en la función main, no importa, vamos a usar funciones. Hay un profesor, Dietrich Stoffer, lastimosamente se murió hace poco, alemán, muy bueno en mecánica estadística, en física estadística y simulaciones de Monte Carlo y todo eso. Y él decía que uno en la función main no podía poner más líneas que la edad que tuviera. Entonces, bueno, yo puedo poner hartas líneas, pero ustedes, que son millennials y eso, tienen que poner muy poquitas. Entonces, usemos funciones, porque eso ayuda a que nuestros códigos sean ordenados, claros, concisos, parametrizables. Tiene muchísimas ventajas. Entonces, por eso quiero que lo hagamos desde el principio. ¿Entendido? Listo, profe. Listo. ¿Y el código les dio igual a ustedes, el que hicieron? No tiene que ser el mismo, pero el Profe, valor pues sí. es que si yo, o sea, haciéndolo así rápido, yo lo hice ahí en el main, pues, ¿sí me entiende? Ah, sí, Entonces, pero como te que, dio. sí, ese valor, pero pues en el main así como un poquito chambón. Ujú. Pero si ves que yo no pierdo tiempo utilizando funciones, todo lo que No, claro, escribiste en eso el, es. en el main lo paso a la función, pero es lo mismo, ¿sí o no? Entonces, listo. Muchas gracias por la contribución. Entonces, chicos, terminamos con esto la clase. Muchas gracias por su atención. Espero entonces que haya sido claro para ustedes. Por favor, practiquen problemas de proyecto Euler. De ahí van a salir problemitas para sus exámenes y ejercicios que les voy a dejar. Entonces, hasta pronto. Que estén bien.
Hasta luego, profe, gracias. Con gusto, que estén bien. Hasta luego.